la situación se complica. Claves de El Mundo en Guerra, en el que se ve una fotografía de tensión controlada. Tensión controlada. Fíjense, no empezando por arriba, sino empezando por abajo. Estados Unidos espera que Rusia, fíjense la tensión controlada que vivimos. Ya no hay acuerdo de no ensayos nucleares por parte de Rusia. Blinken, antes de marcharse a Israel, en ese juego a dos bandas que va haciendo Estados Unidos, guerra de Ucrania, guerra de Israel, dice, Estados Unidos espera que Rusia no haga ensayos nucleares, aunque abandone el tratado que los prohíbe. Bueno, un tratado no ratificado por Estados Unidos. Firmado, no ratificado. Pero la clave fundamental, fíjense en dónde está, 1989, anterior a la caída del muro de Berlín, en una fotografía de calma tensa, en el que el mercado dice, bueno, aquí habla el ministro de Asuntos Exteriores iraní y nos sube un poquito el pan, pero no termina de ir a más, en el que se abandona el tratado de ensayos nucleares, pero no va a más porque no ha hecho ningún ensayo todavía Rusia, y en ese entorno se ve una fotografía en la que John Kirby dijo en la jornada de ayer dos cuestiones clave. Joe Biden, hablando por Joe Biden, como si fuese el ventríloco, John Kirby dice, Joe Biden no cree que los ataques de Israel constituyan una violación del derecho internacional. No es menor. Primero, porque han empezado a llegar las denuncias contra Israel en la Corte Penal Internacional. Segundo, por las amenazas, por las advertencias, las denuncias de Amnistía Internacional diciendo que se están utilizando, al menos en 9 ocasiones, fósforo blanco en determinados ataques desde Israel. Fósforo blanco, crimen de guerra. Al menos es lo que dijo Estados Unidos cuando se suponía que Rusia lo estaba utilizando en Ucrania. De tal manera que la fotografía no es menor de lo que John Kirby está poniendo en boca de Joe Biden. ¿De verdad se están cometiendo crímenes que estén rompiendo el derecho internacional en la guerra de Israel? Ese es uno de los puntos claves, lo decíamos ayer. ¿Corte Penal Internacional? ¿Imaginan una orden de detención internacional contra Netanyahu? Porque a partir de ahí la fotografía cambia muchísimo. Pero se empieza a ver una clara fotografía en esta calma tensa en la que vivimos y en el que ayer hubo un momento de ¡pum!, de liberar, ¿no? Como la olla express, hemos abierto y ha salido todo con un mercado alcista, pero que en el fondo sigue teniendo la misma comida dentro de la olla express, que es una situación complicada geopolítica, como van a ver enseguida, que van marcando los grandes analistas, los grandes bancos privados, sobre todo norteamericanos, en un momento donde la geopolítica, ayer por ejemplo Bloomberg decía en una encuesta, es uno de los elementos, es el elemento fundamental, que ahora mismo los CEOs valoran a la hora de estar haciendo el management de sus compañías. Oiga, los tipos de interés, la Reserva Federal, el endeudamiento a corto, a largo, a medio, no, la geopolítica. De tal manera que en ese entorno las palabras de John Kirby vienen a poner también un poco más, no sabemos si relajación o posicionamiento de Estados Unidos sobre si la Corte Penal Internacional tiene que abrir una investigación que concluya, como ha acabado en Rusia, si de verdad hay una violación del derecho internacional. Hombre, los ataques pueden ser o no ser. Lo que seguro es que la ONU ya ha dicho que han sitiado una ciudad violando el derecho internacional, ha dicho la ONU. Amnistía Internacional, hay que comprobarlo, dice que ha utilizado fósforo blanco en determinados ataques, por lo que Corte Penal Internacional, Corte Penal Internacional, Corte Penal Internacional. Porque caemos en el riesgo de que acabe como Naciones Unidas, emitiendo órdenes que ya no cumple nadie si no se las hace a todos. Cuidado, porque la investigación de la Corte Penal Internacional debe llevarla a cabo. Otra cosa es que luego acabe como acabe la investigación, pero parece evidente que debe llevarla a cabo, porque si no son instituciones montadas por Occidente para someter a otra parte del mundo, que no sea Occidente, o que quiera estar contra Occidente, aunque Occidente haga lo mismo que la otra parte del mundo. Cuidado con el desprestigio de las instituciones, que en España sabemos un poquito, sobre todo en las últimas horas, alrededor de este tipo de cuestiones. Cuidado con el desprestigio internacional de las instituciones. Porque una vez que se pierde el paraguas de lo creado en 1948, vuelta a Estados-nación, es decir, momento anterior a 1948, con todo lo que eso significa.
la posibilidad de conflagraciones, de conflictos bélicos en suelo europeo y no europeo entre Estados-nación. El otro punto fundamental de John Kirby venía alrededor de lo que iba a suceder, y es que vamos a saber si una parte del Líbano a través de Hezbollah entra en el conflicto de una manera directa. Y ustedes se preguntarán, pero si ya están en el conflicto. No, si entran en el conflicto al estilo de 2006. Es decir, si se le abre otro frente, como viene anunciando y denunciando Irán a Israel en el norte. Y Hezbollah, grupo terrorista calificado así por Estados Unidos, por Europa, tiene en este entorno la opción de entrar. Parece que sí, sobre todo por lo que ya ha habido en estas 3 semanas de contienda bélica entre Hamas, grupo terrorista calificado así por Estados Unidos y por Europa, y Israel. Israel. ¿Qué es lo que dice Kirby? No dice que no estén dispuestos a entrar. Fíjense que coincide si finalmente Hezbollah entra en el conflicto, generando más conflicto en la zona de Oriente Medio, coincide con la visita de Blinken, que ya está en Israel, para calibrar desde Israel esta situación. ¿Y qué es lo que dice Kirby? Lo que dice Kirby es que ellos creen que no hay indicios de que Hezbollah esté dispuesto a ir a la guerra con todas sus fuerzas. No que no esté dispuesto a ir a la guerra, sino que no lo hará con todas sus fuerzas. Ojo a la fotografía, porque Estados Unidos está asumiendo lo que Irán viene denunciando, advirtiendo durante semanas. Se le van a abrir otros frentes a Israel. Con lo que la escalada, aunque sea todavía local, es prácticamente inevitable. Ojo, porque a partir de aquí, fíjense lo que decía John Kirby de Joe Biden, Kamala Harris, vicepresidenta, reafirma ante Guterres, Naciones Unidas, el derecho de Israel a defenderse respetando la ley humanitaria, de tal manera que volvemos al derecho internacional. ¿Se está respetando en este entorno? La opción de más frentes contra Israel va a ser hoy la clave fundamental en el entorno de la guerra de Israel, junto a pausa humanitaria y junto a la entrada de las tropas en el terreno de la ciudad de Gaza, que medios como New York Times, Washington Post dicen que ya no es solo el estar rodeándolo, sino que ya están en terreno. ¿Es una vuelta a la guerra de 2006 también con Hezbollah? Porque es el otro elemento clave. Si ya está todo ahora mismo en ebullición en Oriente Medio, aunque todavía en la fase inicial, que es lo que está relajando al mercado. Y el último punto, para no dejar del todo de lado lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, lo que está sucediendo alrededor de Rusia en esa relación entre Estados Unidos y Rusia, en el que le pide o en el que dice, observa, que no hay indicios de que vayan a hacer ensayos nucleares, dijo Blinken, y que espera que no haya ensayos nucleares, aunque abandone el tratado que los prohíbe. Claves del día, en un entorno donde en el punto número 1